Hoy vamos a hablar sobre la narración, pero vamos a hablar de narraciones que están muy metidas en la vida cotidiana. Por eso lo voy a hacer desde la intimidad de mi casa, en un ámbito cotidiano. Hoy vamos a hablar de la anécdota. La anécdota es una narración breve, es un formato textual breve, narrativo, oral, que refiere a acontecimientos interesantes o de algún hecho inusual que merece ser contado y escuchado por otros. La narración no solo tiene lugar en la literatura, en la clase de lengua y literatura de la escuela, en los libros, en la escritura. Hay otras formas narrativas breves que usamos en la vida cotidiana, como son la anécdota y el chisme. ¿Quién no cometió una digresión en una conversación diciendo no sabes lo que me pasó, no sabes lo que le pasó a fulano? Y ahí empieza la anécdota. O quién no ha contado un chisme en su vida o ha escuchado un chisme en su vida, si bien hay personas más chismosas que otras. Todas las personas en distintos momentos tienen algo interesante para contar, que les haya ocurrido a ella o a otras personas. Todo relato narrativo puede caracterizarse de alguna forma. Toda anécdota, por ser una narración, un relato narrado, tendrá estas características. En primer lugar, tiene un marco, un marco de relato, que incluye a los personajes participantes, un tiempo y un lugar donde ocurran esos hechos. En segundo lugar, y esto es muy importante, una complicación o un conflicto, es decir, un hecho digno de ser contado, imprevisible, que rompe con una secuencia esperada de hechos, alterando su lógica y que hace que esa anécdota, esa historia, valga la pena ser contada. En tercer lugar, tiene que haber una resolución. Esos hechos narrados tienen que terminar de alguna forma. ¿Cómo termina ese acontecimiento? Y ese acontecimiento tiene que tener un final claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la anécdota suele funcionar como digresión de un relato mayor, por ejemplo, en una conversación. Al finalizar esa anécdota, se puede volver al relato primero, al relato original, al relato que marca esa anécdota, es decir, se puede retomar la conversación. Y en general, esta sería una cuarta característica, al finalizar hay una reflexión, una coda, que puede traer una enseñanza, una moraleja de cierta validez o consenso social y que además sirve para dar por terminada esa anécdota y volver, repito, a la conversación principal. Suelen surgir en la conversación a modo de digresión del flujo discursivo y puede ser introducida por cualquiera de sus participantes. Por eso, y vuelvo a insistir, como marca no solo de la anécdota, sino de todo relato, que tiene que haber algo que merezca ser contado, que valga la pena ser contado y escuchado. Si no hay complicación o conflicto en la sucesión de esos hechos, el receptor puede llegar a interrumpir el relato de la anécdota y preguntar ¿y qué pasó? Hay un personaje de la década del 70, un humorista argentino como es Carlos Balá, que tenía un personaje, tenía un sketch montado sobre ese personaje, que era un personaje que relataba anécdotas que se dilataban en hechos en los cuales no pasaba nada, ¿sí? Nunca había un final para esa anécdota, se iba en descripciones ese relato o había caracterizaciones secundarias de los personajes o hechos que no tenían que ver con el marco principal de la anécdota y esto, digamos, impacientaba a quien lo escuchaba y demandaba este final. ¿Y qué pasó? Sí, pero bueno, anda al final, anda a la síntesis, decime qué pasó. Fue un personaje de Carlos Balá que decía, y la neda, y esa es la neda. Bien, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo entro al aula y le digo a mis alumnos esto? Chicos, no saben lo que me pasó. Tomé el colectivo en Plaza 11, venía lleno, pero me senté igual. Unas cuadras antes de llegar a la parada de la escuela, fui hacia atrás, toqué timbre, la unidad frenó, bajé,
crucé la avenida Amancio Alcorta, iba a subir la escalera que me lleva a la escuela, sonó el celular, miré, era un mensaje sin importancia, así que me dirigí a la secretaría, allí firmé el libro de profesores, luego me dirigí al aula, entré y comencé a dar clases. Seguramente mis alumnos se mirarían entre sí, algunos callarían y otros con mucho respeto me dirían: «Y profe, ¿para qué nos cuenta eso? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene de interesante eso que nos ha relatado?». Segunda versión. ¿Qué pasaría si yo entro al aula y les cuento a mis alumnos lo siguiente? Tomé el colectivo en Plaza 11, venía lleno pero me senté igual. Unas cuadras antes de llegar a la parada, me paré, fui al fondo, toqué el timbre, el colectivo frenó, bajé, crucé la avenida. Instantes antes de subir la escalera de la escuela, desvié mi mirada hacia la izquierda y vi una bolsa negra de residuos de la cual asomaban muchos fajos de dólares. Estaba llena de billetes de dólares esa bolsa. Observé si alguien me veía, tomé la bolsa, abrí la mochila, guardé esa bolsa repleta de dinero entre los apuntes y los libros, cerré la mochila, entré a la escuela, fui a la secretaría, firmé el libro de profesores, me dirigí hacia el aula y comencé a dar clases. Seguramente este relato sí que merece la pena ser contado, ¿sí? Es una anécdota de algo habitual como es dirigirme a la escuela a dar clases y ocurre un hecho inusual. Me encuentro una bolsa llena de dólares. Esta es una anécdota que merece ser contada. Vamos a seguir trabajando sobre el género narrativo, los relatos, sobre narración y sobre teoría literaria. Te propongo unos ejercicios.